celular porque al parecer. Y dije, no, mejor llámalo y se suelta. Gracias. La visita me podría dar, por favor. Hola. Una de cada color y tres blancas, por favor. ¿Hay amarilla ahí? Sí, pero si hay por ahí, mejor. A ver, ahí está. Ya sí. Amarillo, amarillo, amarillo. Ahí está. ¿Ya? Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien. A ver, comenzamos con lo que es la clase de esta semana. En primer momento vamos a hablar acerca de las palabras invariables. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es las conjunciones y las preposiciones, ¿ok? Vamos a ver por acá. En primer lugar, para recordar un poco acerca de la preposición. Como sabemos, estas palabras invariables, la preposición, se conocen como relacionantes, porque lo que justamente hacen estas dos palabras es unir, enlazar, ahí por acá, relacionantes, así la vamos a llamar, ¿ok? Relacionantes. Porque lo que hace principalmente es eso, ¿no? Unir, enlazar las llamadas preposiciones. Y en este primer punto, por ejemplo, ¿qué es lo que por ahí San Marcos me puede preguntar acerca de las preposiciones? ¿Ah? Por ejemplo, sobre las preposiciones, San Marcos me podría preguntar la clasificación de preposiciones. Porque sabemos que una preposición es un nexo subordinante. Es un nexo subordinante. Pero la preposición se clasifica de la siguiente manera.
en preposiciones simples. ¿Y cuáles son las preposiciones simples? Vamos, dímelo. A ver, son a, ante, bajo, con, contra, de, desde. ¿Qué más serían? A ver, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, pro, tras, sin, sobre, según, vía y versos. ¿Correcto? Esas serían en este caso las preposiciones. ¿Qué también me puede preguntar de acá? Las contractas. ¿Cuáles son las preposiciones contractas, muchachos? A ver, ¿te acuerdas cuáles son? A ver, ayúdame. Igual. Son al y del, correcto. Al y del. Al y del. Que como sabemos es principalmente la unión entre a más el y de más el. ¿Correcto? Y también te puede preguntar San Marcos, exacto, sobre lo que llamamos las locuciones prepositivas. Locuciones. Las locuciones. En este caso, ¿qué es una locución, profesor? Una locución es una frase que va a equivaler a una sola preposición, ¿ok? Una frase que equivale a una sola preposición. Por ejemplo, si digo lo siguiente, ¿no? Viajó, digo, con dirección a. Viajó con dirección a Ica. Ese con dirección a es como decir hacia Ica. O si digo, por ejemplo, lo vio en medio en medio de los arbustos o en medio de las plantas. Lo vio entre las plantas. ¿Correcto? Eso te puede preguntar San Marcos. ¿Y qué más te puede preguntar San Marcos? El uso de la preposición. Ah, también el llamado significado contextual, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que es constante en San Marcos a veces es el tema de qué significa cada preposición. Por ejemplo, el de puede significar pertenencia. Digo, casa de Juan. Puede significar materia, anillo de oro. Pero el de también puede significar, por ejemplo, modo. Si digo, por ejemplo, se cayó de espaldas, indica modo. O también el de puede indicar causa, ¿no? Si digo, saltó de alegría, tiembla de miedo, murió de cáncer. Claro. Ahora, también hay que tener en cuenta justamente ese tipo de uso. Por ejemplo, si yo digo en este caso, escúchame, carro a pilas o cocina a gas. Cuando tú utilices un sustantivo que indique en este caso el objeto que permite la funcionalidad o que sirve como la fuente de función o la fuente de energía, la preposición correcta, ¿qué sería acá? Sería de. Es carro de pilas, cocina de gas. ¿Ok? Claro. Muy bien. Ah, gracias, gracias, Jesse. Muchas gracias, Jesse. ¿Qué más decimos por acá? Por ejemplo, presten atención, por favor. También tenemos el caso, es muy común el a, ese es un anglicismo, es muy común el a dentro de las frases entre dos sustantivos. Por ejemplo, cuando dicen, no, temas a tratar. No, no es temas a tratar. La forma correcta sería temas por tratar o para tratar.
¿no? O por ahí dice, ¿no? Camisa a rayas o pantalón a rayas. No, no es camisa a rayas. Lo correcto sería decir camisa de rayas o con rayas. ¿Correcto? Esa sería la forma correcta. Muy bien. Ahora, de todos estos puntos que hay, todos estos puntos que hay, lo que más pregunta San Marcos es el tema del dequeísmo. Tú recordarás esto del dequeísmo. San Marcos te pregunta esto como dequeísmo o también, por ejemplo, como parte del llamado dialecto no estándar. ¿Te acuerdas del dialecto no estándar? El uso incorrecto, ¿no? Porque el dequeísmo pertenece al dialecto no estándar, pues, a la forma incorrecta. Claro, el dequeísmo y queísmo, ¿no? Muy bien. El dequeísmo y el queísmo. El dequeísmo es cuando, en este caso, mal uso del de. Cuando el de no debería estar en la oración. Entonces, en cambio, acá es la ausencia del de. Debería estar, pero no está presente en la oración. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Escúchenme. Si digo acá lo siguiente. Ella contó de que iría de viaje. Ella contó de que iría de viaje. ¿Cómo reconozco si está bien o está mal? Lo que tengo que hacer es, a partir del que hacia el final, reemplazarlo por la palabra eso. ¿Qué digo ahí? ¿Ella contó de eso? ¿O lo correcto sería ella contó eso? ¿Cuál sería lo correcto, chicos? Ella contó eso, correcto. Entonces, ¿qué te das cuenta acá? Este de está de mal, está mal usado. Entonces, acá sería ¿de qué? De queísmo. De queísmo. Porque está mal usado el de. Si digo, por ejemplo, por acá, escúchame, se acordó que regresabas. Acá lo mismo, ¿no? A ver acá. Se acordó eso, se acordó que regresabas. ¿O cómo debería ser acá? ¿Se acordó eso o se acordó de eso? Exacto. Entonces, a diferencia del primero, acá ¿qué está sucediendo? Acá está, acá exacto, está ausente el de. En cambio acá debería estar el de, pero no está. Como no está el de, se llama queísmo. ¿Correcto? Queísmo. Si yo digo, por ejemplo, acá, mira, me alegra de que vengas. Y si digo acá, me alegro de que vengas. A ver, ¿cuál está bien y cuál está mal? Me alegra de que vengas, me alegro de que... La primera está mal, ¿no? La primera que notamos, de queísmo, ¿cierto? Me alegra de eso, no, me alegra eso. Entonces acá, de queísmo. En cambio, en el segundo caso, a ver, me alegro de que vengas. Me alegro de eso. ¿Ahí está bien o no? Ahí correcto. Ahí el de que está bien usado. Entonces, cuando tú ves queísmo de queísmo, eso pertenece al dialecto no estándar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien acá con la preposición, chicos? Confirmen. ¿Todo bien? Listo. Sigamos. Ahora hacemos conjunción y luego, ¿qué quieres que te repita, Luis? Ya, el dequeísmo es cuando está mal usado el de. No debería estar en la oración. Y el queísmo es cuando debería estar un de, pero no lo está. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Ella dijo de que, claro, que es cuando no está el de exacto. Correcto, Jesse. Pues digo, ella dijo de que vendría. Ella dijo de que vendría. Ella dijo de eso. Acuérdate que del que hasta el final
lo reemplazas por el pronombre eso. Ella dijo de eso, me doy cuenta que esa oración no tiene lógica. Entonces sería, ella dijo eso. ¿Por qué? Porque el de está de más en esa oración. Como el de no es necesario, correcto, correcto, cuando el de no es necesario en la oración, ahí se ve el de que hice. ¿Ok? Es un error. ¿De acuerdo? En cambio, el queísmo sería si yo digo, por ejemplo, a ver, ella está contenta que hayas venido. Ella está contenta que hayas venido. ¿Sería ella está contenta a eso? No, ella está contenta de eso. Entonces, en esa oración, ella está contenta que hayas venido, más bien debería estar el de. Y como no lo está, eso se llama queísmo. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, Luis. Perfecto. Y así como tenemos en este caso la llamada preposición, también tenemos las llamadas conjunciones. ¿Correcto? Las conjunciones. A ver acá. En el caso de las conjunciones tenemos que se divide en dos tipos, ¿ok? Claro, correcto, sí, correcto. El que es cuando no vemos el de, pero claro, exacto. El queísmo es cuando no está el de, pero es necesario que deba estar el de. Por eso es el error, ¿no? Al no ver el de y darnos cuenta que sí es necesario, ahí es el error justamente el queísmo. Cuando algo debería estar y es necesario, pero no está, justamente es el error, ¿ok? A ver, tenemos conjunciones coordinantes. Las coordinantes. Si digo, por ejemplo, por acá, a ver acá, digo, ¿no? Pedro y María leen que leen, pero no practican. Por ello, se equivocan. A ver, acá tenemos tres conjunciones. ¿Cómo se van a llamar estas conjunciones, por ejemplo, acá? La y el que. ¿Cómo se llaman estas conjunciones? Copulativas. Muy bien. El pero, ¿qué conjunción es? Pero sería adversativa. Y en este caso el por ello, por lo tanto, hilativa. ¿De acuerdo? Hilativa. Muy bien. A ver, si digo por acá, ella ya lee,
ya practica. O sea, no se decide. Dos puntos. Leer o practicar. A ver, ¿cómo se llaman estas conjunciones? La primera, mira, ya lee, ya practica. Distributivas. Distributivas. El o sea, ¿qué sería, chicos? O sea, Explicativa. muy bien, explicativa. O sea, es decir, y la o sería disyuntiva. O, perfecto. Muy bien. Acá tenemos dos oraciones, están todas las coordinantes, ¿correcto? Vamos a ver acá las subordinadas. A ver. A ver acá, escúchame. Si digo, dijo, a ver acá, reconoce las conjunciones. Vas a reconocer, por favor. Digo, dijo que viajaría porque está tan estresado que se siente mal. O acá digo, si lo llamas, será para que te ayude, aunque ya no sea necesario. A ver, en dos oraciones hemos colocado todas las conjunciones subordinantes. ¿Cierto o no? A ver, reconozcamos. Dijo que viajaría. ¿Ese qué? ¿Cómo se llama esa conjunción, amigo? Estás en repaso, debes saber. ¿Ah? Copulativa, no, completiva. Dijo eso, completiva, completiva. ¿Qué más? ¿Por qué? Vamos a Causal. ir. Causal, correcto. Está tan estresado que se siente mal. Consecutiva. Consecutiva, perfecto, muy bien. Consecutiva. Si lo llamas, ese sí. Condicional. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Final. Oyes tú, te llamé. Finalidad. Ahí está, finalidad. Finalidad. Y por último, aunque ya no es necesario, a pesar de que ya no es concesiva. Confírmame, ¿están las seis más importantes subordinantes o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están las seis, mira, para que te acuerdes. ¿Ok? Las seis subordinantes. Muy bien, que son las que San Marcos pregunta siempre. Ahora, por acá también, un plus.
el uso. Por ejemplo, el caso del porque. ¿Cómo utilizamos aquel porque? ¿No? Si digo, por ejemplo, acá, escúchame. Ya, mira acá. Ella se fue porque junto. Este porque junto significa ya que, porque era tarde. Y no sé por qué, separado con tilde, es pregunta. ¿Y sabes cómo te das cuenta que es una pregunta? Y no sé por qué no me dijo, ahí está. Después del por qué como pregunta, le puedes agregar tú la palabra razón. Y no sé por qué razón no me dijo el porqué de su enojo. El porqué, junto con tilde, que significa el motivo de su enojo. El motivo de su enojo. ¿Por qué junto con significa motivo? Profe, pero también hay otros porque, sí, separado. Si digo acá, la causa, porque se fue, no la sabemos. La causa, porque. Este porque separado se puede reemplazar por la frase por la que o por el que. Y el la y el va a depender si este sustantivo es femenino o masculino. Como es causa femenino, digo la razón por la que se fue. Pero si fuera un sustantivo masculino, diría la razón por el que se retiró, el motivo por el que se retiró. ¿Me entiendes? Si este es un sustantivo femenino, por la que. Si es un sustantivo masculino, por el que. ¿Ok? ¿Se entendió? Si digo el motivo por que se retiró, no lo sabemos. El motivo por el que se retiró, no lo sabemos. ¿De acuerdo, chicos? Profesor, ¿podría Escucho. repetir diferencia entre el por qué separado con tilde y el por qué junto con tilde? Ah, ya. El por qué separado con tilde es una pregunta. Es una pregunta que para yo reconocerla, tengo que colocar la palabra razón luego de la frase por qué con tilde. Por ejemplo, mira, ¿no? Si yo digo, ya me enteré por qué te cambiaste de salón. Ya me enteré por qué te cambiaste, ya me enteré por qué razón te cambiaste de salón. ¿Te das cuenta? El por qué separado con tilde le estoy agregando la palabra razón después de la frase por qué. ¿Me entiendes? Le estoy agregando la palabra razón para poder darme cuenta que es una pregunta, un interrogante. ¿No? No supe por qué no postulaste este año. No supe por qué razón no postulaste este año. ¿Ok? En cambio, el por qué junto con tilde, yo lo reemplazo, no le agrego, reemplazo por la palabra motivo. Si digo, por ejemplo, nunca supe el porqué de su engaño, nunca supe el motivo de su engaño, ¿me entiendes? Ella nos contó el porqué de su inasistencia, ella nos contó el porqué de el motivo de su inasistencia. ¿Se entendió la diferencia? Sí, muchas gracias, profesor. No te preocupes. A ver, muy buena pregunta, Lucio. ¿Cómo diferencio el que copulativo y el que de completivo? Por algo muy sencillo, mira. Hay muchos que, ¿ah? Escúchame. A ver, por acá. Si yo digo, por ejemplo, le que le, ¿se puede ver ahí? Sí, ¿no? Ya, este que es copulativo. ¿Por qué? Porque está entre verbos iguales. Entre verbos iguales. El que entre verbos iguales es copulativo. Si digo, dijo que iría, como todo esto cambia por la palabra eso, completivo.
Dijo eso, completivo. Pero también está el que es causal. El que, ¿qué pasó? ¿Cambio de cámara? No, no, está ahí. No te he acomodado un poquito más tarde. Chévere, bacán, gracias. El que causal, que yo digo, por ejemplo, apúrate, que es tarde. Y este que yo lo puedo cambiar por la palabra porque, apúrate porque es tarde, causales, causal. Y hasta puede haber un que condicional o el que consecutivo, el que consecutivo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, es tan listo que nos ayuda o que nos apoya. Este que lo cambio por la palabra por eso. Es tan listo, por eso nos apoya, consecutivo. O es tan bueno, ¿no? Y existe otro que es condicional. Lo agrego por acá, ¿ya? Va bien, disculpen el desorden, pero lo voy a agregar acá. Condicional, mira, acá lo voy a agregar. Si digo, si te dice no, pobre de ti, tú le decías que la tengas, ahí está, pobre de ti que la tengas agregada en tu Instagram, ¿no? Que la tengas agregada, mira. ¿Ese qué? Condicional. Ay de ti que no hayas arreglado tu cuarto, ¿no? Pobre de ti que le hayas dado like a esa foto. Dices. Ese que es condicional. ¿Se entendió la diferencia cada qué? Confírmame. He explicado todos los que existen como conjunciones. La completiva, copulativa, causal, consecutiva y la condicional. Los cuatro tipos, los cinco tipos de que hay. Gracias. Exacto, muy buena pregunta. Sí, para que el que sea copulativo tiene que estar entre verbos iguales. Sí o sí, sí o sí. Y a ver acá, el sino. Hay tres tipos de... Ah, perfecto, Barreto, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, escúchame, digo acá, tu sino no está en tus manos, ¿no? Sino en tus acciones. Tenlo presente si no lo sabes. Ahí está. Tu sino no está en tus manos, sino en tus acciones. Tenlo presente si no lo sabes. El primer sino es indica destino. Sino como palabra puede significar destino. Sino así junto también indica adversativo. Pero acá simplemente lo diferencio, ¿sabes cómo? Acá solamente se diferencia junto y separado. Junto y separado. Y el signo separado, ¿sabes con qué lo cambio? Si es que no. Si es que no. Tenlo presente si no lo sabes, tenlo presente si es que no lo sabes. Entonces, cuando tú ves un signo y te dicen si es junto o separado, haz esto. Cámbialo por la frase si es que no. Si encaja, es separado. Y si no encaja, es junto. Y fin de problema. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Allá. Pero antes de eso, escúchame, Jess. Esta idea, ¿está bien? ¿Se entendió? El signo junto y separado, ¿se entendió? Listo. Ya, por ejemplo, porque junto, ya que. Lo repito por ya que. El porque separado, cuando es pregunta, le agrego después del porque separado la palabra razón. ¿Ok? Sí, perfecto. Son homónimos parciales. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? No, no, por ejemplo, se retiró porque era tarde, ¿no? O digo, disculpen, no sé por qué se fue, no sé por qué razón se fue. Y el por qué junto con tilde reemplazo por la palabra motivo. ¿Ok? Ya sé el porqué de tus dudas, ya sé el motivo de tus dudas. Y el otro por qué separado sin tilde con la frase por el qué o por la qué. ¿Ok? Va a depender mucho de su antiguo previo. Gracias. Ya. Tómenle captura. ¿Todo bien hasta este primer punto, chicos? Confirmen todos. Profesor, Te prefiere- escucho.
¿podría volver a explicar el sino junto de los dos casos, por favor? Ya, hay un sino junto que significa destino. ¿Ok? Sino es un sustantivo que significa destino. Entonces, acá tienes solamente dos sinos, el junto y separado. Acá no hay con tilde, sin tilde, nada más. Junto y separado. Entonces, como solamente hay dos opciones, yo te sugiero que cada vez que te dicen si es junto o separado, cámbialo por la frase si es que no. ¿Ok? Por ejemplo, digo, no iré hoy sino mañana. A ver, no iré hoy si es que no mañana, no encaja. Como no encaja, entonces es junto. ¿Me entiendes? Entonces es junto. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, ella no irá si no la llamas. Ella no irá si no la llamas. A ver, ella no irá si es que no la llamas. Ah, ya. Ahí sí encajó la frase si es que no. Entonces, ¿cómo escribe el signo ahí? Sepa, separado. ¿Me dejé entender? Confirmen, por Sí, favor. perfecto. Listo. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Todo bien hasta acá. Listo. Ya le tomaron foto. Vamos a borrar para hacer el siguiente tema que es oración. ¿Ok, chicos? Listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, mira que yo voy haciendo mi pizarrita. Vamos avanzando con la práctica. ¿Qué opinan? ¿Ok? Vamos avanzando con la resolución de la práctica, por favor. Gracias.
Ya, ahora sí, chicos, seguimos por acá. Ahora vamos a ver el tema de la oración. ¿Ok? Vamos a clasificar a la oración, como acá nos plantea justamente el tema, de una clasificación semántica. ¿De acuerdo? A ver, veamos acá. Por ejemplo, si tomamos en cuenta una clasificación morfológica, vemos por acá, por la cantidad de sus unidades, por la cantidad de sus unidades, vamos a hablar de qué tipo de oración. De la oración llamada bimembre y unimembre. Unimembre y bimembre. Por ejemplo, la oración unimembre es la que tiene o sujeto o predicado. ¿Ok? Es aquel que posee sujeto o predicado. Posee sujeto o predicado. Si solamente uno de ellos. Por ejemplo, si posee solo sujeto, tú recordarás que cuando posee solo sujeto, en este caso no hay verbo. Son estas oraciones que en este caso no presentan verbo. ¿Ok? Sin verbo. Y son las famosísimas interjecciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando digo en este caso, cuidado, ¿no? O si digo, por ejemplo, auxilio, auxilio. O si digo, por ejemplo, acá, que no contengan verbo, ¿no? Alto. O por ejemplo, si digo acá, buenos días. O si digo adiós. Son estas oraciones que solamente poseen sujeto, no tienen verbo. Y en este caso también tenemos aquellas que solo predicado, y están acá a través de qué? A través del llamado verbo, del verbo impersonal, ¿ok? De los llamados verbos impersonales, del verbo impersonal. Muy bien. Por ejemplo, si digo acá, llovió mucho, un verbo impersonal, o el verbo haber o hacer, si digo, por ejemplo, hace calor, impersonal, había pocos libros. ¿Cómo sé que el había acá es impersonal? Fácil, porque lo reemplazo por la palabra hay, ¿no? Hay pocos libros. O también esta forma de avisos que existe, por ejemplo, como cuando yo digo acá se vende libros, se alquila cuartos, ¿no? Se vende libros, se alquila cuartos, o se avisa a los trabajadores, ahí está, ahí está, o se avisa a los trabajadores, 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 ahí está, o se avisa a los trab
¿De acuerdo? En este caso serían las formas impersonales. Se entregó los premios, se entregó los premios, ¿ok? Se atrapó al delincuente también. Podría ser en este caso impersonal, ¿correcto? Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Confirmen, por favor. Acá lo que tienes que darte cuenta es que el verbo y el sustantivo no concuerdan, no concuerdan. Uno está en singular, otro está en plural. Ahora, en la bimembres tenemos, por ejemplo, aquellas oraciones llamadas activas y pasivas. Activas y pasivas. En las activas tenemos, por ejemplo, según el tipo de verbo, oraciones atributivas y oraciones predicativas. En las atributivas, acuérdate que cómo se presenta un verbo copulativo más atributo. Por ejemplo, si digo por acá, Carlos parece enfermo o parece, por ejemplo, tranquilo. Ella va a ser la doctora o va a ser la tutora. Pues acá te das cuenta que estos verbos son verbos copulativos y esto que está acá son los atributos. ¿Correcto? Y en las predicativas se dividen en dos tipos. Escúchame, por favor. Transitiva e intransitiva. Transitiva con OD. Intransitiva sin objeto directo. ¿Correcto? Sí. Cuando hay OD se llama transitiva y cuando no hay OD, intransitiva. Por ejemplo, si acá digo lo siguiente, escúchame, yo digo, por ejemplo, ella reparó el carro. Ella reparó el carro. ¿Qué pregunto? ¿Qué reparó? El carro. Reparó el carro. Ella lo reparó. Objeto directo. ¿No? ¿Te acuerdas cómo reconocer el OD, no, chicos? Y si digo, por ejemplo, viajó hacia Ica, si te das cuenta, acá no digo, acá, por ejemplo, si lo cambio por, si le anticipo un lo, no encaja, ¿no? ¿Lo viajó? No. Por eso que es intransitivo, porque el verbo no permite anticipar un OD. No hay OD. Y dentro de este mismo grupo están las llamadas reflexivas y recíproca. Y aquí está la cuasi refleja, que es intransitivo. ¿Cómo es reflexiva? Cuando la acción retorna a uno mismo, recae en uno mismo. Por ejemplo, si digo acá, me peino a mí mismo, ¿no? Y recíproca cuando es uno al otro. Ellos se saludan. En estos casos, por ejemplo, el OD recae en el pronombre. El OD es el pronombre. Y la cuasi refleja es cuando también se usa el pronombre, pero la acción no retorna al sujeto. Por ejemplo, si digo simplemente se marchó o se fue, o si digo nos reímos. Nos reímos no es como acá, ¿no? Acá, por ejemplo, si digo se saludan el uno al otro. Por eso que es recíproca. Pero yo no digo acá nos reímos el uno al otro, no. O tampoco puedo decir se fue a sí mismo, tampoco encajaría. Y para que sea pasiva, ¿te acuerdas cómo debe ser el verbo, amigo? El verbo debe ser más participio. Ser más participio. ¿Correcto? Por ejemplo, si digo en este caso, Carolina será, Carolina será evaluada.
por el doctor. Entonces, acá yo noto el verbo ser más participio. Y ahí noto, por ejemplo, la oración pasiva. Ahora, profe, ¿y qué pasaría, profesor, si estas formas que están acá genera que coincida el verbo y el sustantivo? Ah, mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo dijera yo lo siguiente? Yo digo, por ejemplo, ¿no? Los libros son vendidos, ¿ok? Pero la palabra vendidos lo voy a colocar como un verbo reflexivo, se vende. Digo, se venden libros, se venden libros, ¿ok? Se entregó el premio. Como acá te das cuenta, acá ya hay concordancia, ¿no? Concuerdan, porque ambos son plural, o acá concuerda, porque ambos son singular. Cuando tú veas estos casos se van a llamar pasiva refleja. La pasiva refleja. Confirmen que todo bien. Confirmen que todo bien. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Y por otro lado tenemos acá, según la intención del hablante, según lo que el hablante ha querido mostrar o señalar, ¿ok? Según la intención del hablante. Vemos acá. Según la intención del hablante. ¿Qué oraciones tenemos por acá? Tenemos las oraciones llamadas enunciativas, desiderativas, dubitativas, dubitativas, exhortativas, exclamativas e interrogativas. Acá lo que hace es informar, informa, desea, duda, ordena, eh, indica una emoción, ¿no? Exclama, ¿no? Señala emoción, una admiración, ¿no? En este caso señala emoción y acá pregunta, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, enunciativa, cuando informamos, hoy habrá clases, informamos. Desiderativa, digo, ojalá no haya, por ejemplo, paro, dices tú. Ojalá no haya paro. Duda, quizá no vuelva. Ordena, siéntate. Señala una emoción. Qué alegría, qué felicidad. ¡Bravo! Y en el caso de las preguntas, como sabes tú, existen básicamente los siguientes tipos. Por ejemplo, la interrogativa directa e indirecta. La directa tiene signos de interrogación. En cambio, la indirecta sin signos de interrogación. Y acá también tenemos ¿qué cosa? Tenemos a la llamada
parcial y total. La total responde a un sí o a un no. En cambio, la parcial se le denomina también pronominal. ¿Por qué pronominal? Porque utiliza un pronombre enfático. Pronombre enfático emplea. Porque emplea un pronombre enfático. ¿No? Por ejemplo, directa pronominal. ¿Cuándo viajó? Indirecta parcial, ¿no? Indirecta parcial o pronominal. Dime qué sucede. En cambio, en la total, el que establece la pregunta es el verbo. Directa. ¿Viajarás? Eso responde un sí o un no. Y acá se usa en este caso, cuéntame si. Acá se usa una conjunción completiva. Cuéntame si irás a casa. Cuéntame si irás a casa. En la completiva, en la total indirecta, se usa un sí de por medio. Se usa un sí de por medio. No, pero ninguna es enunciativa. En la indirecta, en la indirecta son interrogativas, no son enunciativas. Enunciativas serían si informaran. Más bien, la pregunta quizás sea si en las indirectas no debe haber un signo de interrogación. Esa es la duda quizás. Sí, ambas formas son. ¿Se vende libros o ambas formas son correctas? Sí, correcto. Una es imparcial, una es impersonal y otra es pasiva refleja. Muy bien, listo. Copien esta última parte. Profesor, una consulta. Te escucho. Si el le está antes de un verbo, ¿cómo sé si es objeto directo o si en caso es objeto indirecto? Porque que yo sepa, el me, te, se, le, puede ser ambos, pero Claro. ¿cómo identificar? Por ejemplo, cuando tú dices me peino, ¿cómo sé que eso de? Porque yo me pregunto, ¿no? ¿A quién peino? A mí. ¿Cuándo eres objeto directo? Cuando la acción recae directamente sobre tu persona. Si yo digo, por ejemplo, me lavo, así solamente, ¿ah? Me lavo, ¿a quién lavo? A mí. Y ese a mí está representado a través del pronombre me. Pero si yo dijera, por ejemplo, me lavo las manos, ahí el objeto directo ya no sería me, sino ¿quién sería? ¿Qué estoy lavando acá? Las manos. Ahí el ode sería las manos. Y ese me yo lo tomaría como ¿qué? Como un objeto indirecto. ¿Y cómo me doy cuenta que es un oí? Porque ese me lo puedo reemplazar por le. Le lavo las manos, ¿no? Le lavo las manos. Entonces ahí te das cuenta que es un objeto indirecto. Igual acá, ¿no? Si digo me peino, lo peino, ¿ok? Si digo se saludan, ¿a quiénes se saludan? Se saludan el uno al otro. Por eso que el se está reemplazando justamente al objeto directo. ¿Por qué? Porque cuando digo saludar, ¿en quién recae? En el uno al otro. En los dos. Se saludan entre ellos mismos. ¿Ok? Entonces siempre acuérdate de algo. Si yo tengo el me, el se, ¿cómo reconozco que eso de si la oración es reflexiva o recíproca, ¿no? Me peino, me baño, me maquillo. Ahí el pronombre es o de sí o sí. Y si es recíproca también, ¿no? Se peina, digo, se saludan, se abrazan, se llaman, se apoyan. Ahí el pronombre sí o sí es objeto directo. ¿Ok? Pues La pasiva. entonces el Ya. lo y el la siempre es o de y el le y el es oí, ¿no? Claro, Lola, Loslas, siempre o de, leles, siempre oí. Correcto. Ok, En la pasiva refleja, tienes que darte cuenta que el verbo tiene que concordar con el sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, se alquila cuartos, como no concuerda, no sería pasiva refleja, sino impersonal. Pero si yo cambiaría y dijera, se alquilan cuartos, al coincidir, ya no se llamaría pasiva refleja, disculpe, ya no se llamaría impersonal, sino pasiva refleja. Muy bien, ahí el punto es que tiene que concordar.
Muy bien, chicos, resuelvan por favor. Profe, Dígame, ¿podría repetir la parte de oración unimembre, por favor? la unimembre es aquella que carece de sujeto o carece de predicado. Por ejemplo, cuando carece de sujeto son aquellas oraciones que solamente, eh, a ver, cuando digo, por ejemplo, buenos días, muchas gracias, salud, como no hay verbo en esas expresiones, se llaman oraciones unimembres. Ahora, también hay oraciones unimembres que poseen verbo, un tipo de verbo impersonal. Como por ejemplo, si digo llovió demasiado, garuó toda la noche, o el verbo hacer y haber cuando indique, en este caso, hacer cuando indique tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace frío, hace calor, o el verbo haber cuando indique existencia. Cuando indique existencia, a ver, por ejemplo, había pocos libros, hay pocos libros, había muchas marchas, hay muchas marchas. Entonces lo reemplazo justamente, en este caso, por el término hay para darme cuenta que es impersonal, ¿ok? Yapear es impersonal, no es un verbo yapear, ¿ah? No es, bueno, si se conjuga como verbo, sí, sí es personal, porque tiene sujeto, no, yo yapeo, tú yapeas, ¿ok? Profe, ¿por qué se desarrolló las vacunas? Está bien, pero se lavó la cara, está mal. Lo que pasa es que cuando tú dices se lavó la cara, esa no es una acción, en este caso, en la cual el sujeto, si digo se desarrolló las vacunas, ese sería impersonal, porque las vacunas no podría ser el sujeto, ya que el verbo y el sustantivo no concuerdan, no concuerdan en este caso. El verbo desarrolló está en singular y vacunas en plural. Esa sería impersonal, ¿ok? Pero si yo digo se lavó la cara, te das cuenta que la acción de se lavó, ¿qué está indicando? Que la acción retorna a la persona que lo hizo. Por eso se llama reflexiva. ¿Correcto? Porque justamente retorna a la persona que realizó la acción de lavar. Por eso. Muy bien. Se desarrolla la vacuna sería impersonal. No es pasiva refleja, se desarrolla las vacunas. Es impersonal.
Ya, a ver, ahora sí. A ver, en la pregunta número 1, la clave sería en este caso casa. Yael, le mandas a la tutora y la tutora me manda a mí, porfa, y te mando un audio, ya, Yael, por el tema del tiempo. Ya, Yaelito, porfa, me hace favor. Le mandas a la tutora, gracias, gracias. Disculpa más bien que no te puedo responder ahorita acá por el tema del tiempo para resolver la práctica. Ya, le mandas a la tutora y la tutora me escribe y te respondo por audio. ¿Ya dijo? Listo. En la pregunta 1, la clave sería casa, correcto. En la 2, ¿dónde notamos, por ejemplo, que una preposición está cabezando un o de? Olvidamos a las infieles. Las olvidamos. Dos, enano, correcto. La I es copulativa, pero adversativa, es decir, explicativa, y la O disyuntiva. 3 dado, ¿no? Correcto. Cuando me dice solo conjunciones subordinantes, descarto entonces, pues, ¿no? En la A, por ejemplo, está la I. Esa es copulativa. Chao, no va. En la C está el pero, que es adversativa, coordinante. Chao, no va. En la D está por eso, que es hilativa, coordinante. Chao, no va. Bien empieza bien, bien, distributiva. En cambio, aunque es concesiva, 4 beso. ¿Correcto? A ver, conjunciones subordinantes. ¿Para qué? ¿Para qué finalidad? Subordinante. Tanto que esa es consecutiva, subordinante, pero no, pero es adversativa, coordinada. Y el si estudias, sí es una condicional, subordinante. 5 veces. ¿Correcto? 6. A ver, la A es interrogativa. La B, no sigas por esos malos caminos. Esa es exhortativa. Pregúntale qué quiere, interrogativa, y ojalá desiderativa. Dado, ¿no? Dado, muy bien. Dado, perfecto. Pregunta número, pregunta número 7. Interrogativa, a ver. Laura me dijo, ya, eso sería enunciativo. No, no, no. Sebastián, sería interrogativa si solamente la oración fuera, me pedirá la mano prontamente. Esa sería, si fuera en este caso, interrogativa. Ahí la oración es, Laura me dijo, me pedirán, estás informando. El A informas. Los amigos se preguntaban qué hablan, qué habían marcado. Igual, estás informando algo. ¿Cuánto dinero ganaba era realmente, cuánto dinero ganaba era realmente, no, ahí no estás preguntando, estás informando, era un misterio cuánto dinero ganaba. ¿A quién preguntas algo? No hay pregunta de nada ahí, pero mira la de, dile si ya compró las entradas, acá no, claro, dile es como decir, pregúntale, ¿no? Pregúntale si ya compró las entradas. Ahí sí vemos una oración interrogativa porque hay una información que se desconoce, ¿no? Pregúntale eso. Y la E sería simplemente enunciativa. Dado. 11. 11, ¿qué marcaste, hijo? Disculpen, 11. 8, 8. 8, ¿qué marcaste? 8. 8. 7 sería dado. 8, ¿qué marcaste? Clasificación incorrecta. A ver, a ver, a ver. Incorrecta, dice. La A y la B, la A es enunciativa y la B es también enunciativa. Ambos son enunciativas. ¿Ok, Barreto? Porque la A estás informando lo que dijo y igual en la B se está informando lo que se preguntaba, ¿no? Los amigos se preguntaban, está informando lo que se preguntan, pues. Pero no está preguntando nadie, ¿ok? 8. Los modelos, correcto, está enunciando. Preguntó, ¿qué quieres decir? Pregunto, ¿qué quieres decir con que no me entiendes? Pregunto, ¿qué quieres decir con que por eso no me entiendes, ¿no? ¿Ya? Mira, Laura, lo barato que se compra en este almacén. A ver, el jefe te pidió que lo acompañaras o te exigió caro. ¿Ya? Profe, ¿la C no sería exhortativa? No, porque no está ordenando. Dice, mira, Laura, lo barato que se compra en este almacén. Ahí no, más bien, ahí no, ahí yo lo siento más bien como un tipo de exclamativa por el tema de una emoción de por mira lo barato que se compra en este almacén, ¿no? Yo lo siento con un sentido de admiración, sorpresa, emoción. Mira lo barato, ¿no? Mira qué, si yo digo, no, mira ¿No? cuánto ha crecido. Claro, no estoy ordenándole algo.
¿no? Es simplemente darle decirle eso para que se fije la emoción que tengo. Mira cuánto ha crecido ese árbol. Claro, 8 casas, ¿no? Pregunta 9. Interrogativa directa, indirecta. Ya, esa está al ojo, ¿ah? La B, ¿no? Perfecto, la B, porque está el sí de por medio, ¿no? Ese sí ayuda a que sea una llamada total, esa conjunción completiva. Pregunta número 10. A ver, atributivas. Lo lógico a veces no es, verbo completativo, lo adecuado. Lo adecuado para nosotros es el atributo. Nos han vencer es verbo predicativo. Parece si es copulativo. Sería 1 y 3. Dedo. Estamos con miedo. ¿Por qué no es atributivo? Porque ¿cuál sería el atributo? Con miedo, pero con miedo no es un atributo. A ver, lo lógico no es lo adecuado para... Acá el atributo sería lo adecuado. Lo adecuado es atributo, en este caso, de lo lógico. ¿Ok? Lo adecuado. Acuérdate que el atributo debe ser o un sustantivo o un adjetivo. En la 2 descartado porque es ha vencido, verbo vencer. En la 3 parece. ¿Qué parece? La más capacitada. En cambio, en la frase 4 estamos con miedo. Con miedo no sería más bien un circunstancial de modo. ¿Cómo estamos? Con miedo. Entonces sería un circunstancial de modo, no sería atributo. Pero si hubiera dicho estamos atemorizados, ahí sí sería atributo, porque sería un adjetivo. ¿Me entiendes? Entonces por eso la clave sería casa. Perfecto. Pregunta 11, a ver. Las dudas han sido, ya, mira, en la 1 no puede ser, ¿por qué? Porque es oración pasiva. Han sido detalladas, fueron detalladas, oración pasiva. Y las oraciones pasivas son predicativas. Estamos siendo, ya somos muy pacientes contigo. ¿Qué somos? Muy pacientes, ¿no? Muy pacientes sería atributo. Ya, 2. Profe, la 3 será declarado, pero si digo ser declarado, pasiva, ¿no? Pasivo. Si es pasivo, es predicativo. Las menestras son uno de los alimentos, ahí está bien, atributo, que son uno de los alimentos más saludables. Y la 5, profe, debería ser contratado, pasiva. Como es pasiva, debería ser contratado, predicativo. Pregunta 11, dedo. 12, a ver, ¿qué logró el bicampeonato? ¿Qué tengo muy frágil? La memoria, la tengo muy frágil, dice la. ¿Ok? Los indicios de corrupción son de... Esa es atributiva, no es intransitiva. La C es atributiva, no es intransitiva. ¿Qué le gritaba el pueblo? Sus verdades, sus verdades. O de... Y el AE debes leer apropiadamente. Ahí no hay OD, ¿no? Porque apropiadamente es circunstancial de modo. 12, enano. 12, enano. Tiene Ese usted le que está razón. antes de gritar. Dime. Ese le, en la D, ese le gritaba, no Es debería objeto ser hoy. indirecto. Ese le hace referencia a Keiko, pues. ¿Qué gritaba? Sus verdades. ¿A quién? A Keiko. Ese le es objeto indirecto, que califica, que está haciendo alusión a Keiko, que es el OI, objeto indirecto. ¿Ok? Tiene usted razón. ¿Qué tiene? Razón. La tiene. O de. Pecan, no hay nada ahí. ¿Y qué tienen? La incómoda característica de ser inverificables. Claro. La tienen. Entonces, tanto tiene, bueno, tienen es transitivo y pecan intransitivo. 13 casa. 14. A ver. Han logrado, ¿qué han logrado? Cierto impacto en la población. Transitivo. Sigue, ¿qué sigue poniendo? Trabas, las sigue poniendo. Transitivo. Y la nueva ley ha dejado, ¿qué ha dejado? A muchos, sí, a muchos cineastas aislados, ¿no?
Los ha dejado aislados, los ha dejado. Entonces, ese los, ¿a quién hace referencia? A los cineastas. Entonces, tanto ha logrado como sigue poniendo, como ha dejado, los tres son transitivos. Exacto, exacto. En la D hay OI y OD. Correcto, Barreto. Y en la 15, a ver, se lanzaron fuegos artificiales. ¿Te das cuenta que lanzaron y fuegos artificiales coinciden en número? Ahí sería en este caso pasiva refleja, ¿cierto o no? Pero si yo dijera se lanzó fuegos artificiales, sería oración impersonal. Pero cuando decir se lanzaron fuegos artificiales, ahí vemos que tanto el sustantivo y el verbo están concordando en la oración. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Confirmen todos, por favor. ¿Preguntas? Todo claro. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes, con ustedes. Nos veremos Dios mediante la próxima semana ya. ¿Ok? ¿De acuerdo? La oración atributiva la identificas a través del verbo copulativo y el atributo. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer y yacer. ¿Ok? En la 14 dijimos la clave dado. Igual, igual. En la perífrasis también puede ser verbo copulativo. Debe ser, ¿no? Ha estado. La única perífrasis que nunca va a ser verbo copulativo es ser más participio. ¿Ok? Ser más participio nunca va a ser verbo copulativo. Gracias. Cuídense.